Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. En el truco 93 de nuestros 101 trucos de Excel te voy a mostrar ahora cómo crear casillas de verificación similar al truco 92, donde usamos una versión similar pero era para seleccionar una opción. Esta vez vamos a utilizar casillas de verificación, lo cual nos va a permitir poder hacer este tipo de preguntas en nuestro formulario de manera muy fácil, teniendo en cuenta un par de opciones de nuestro programa favorito Excel. Te voy a mostrar cómo. Lo primero que tienes que hacer es tener la opción de programador activo. Si no la tienes, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activas la opción de programador. Una vez que tienes la opción, en el grupo de controles, en insertar, tenemos la opción de casilla de control. La casilla de control no necesita, como en el caso anterior, que coloquemos un cuadro de grupo, sino que lo vamos a hacer directamente. Hacemos un clic y borramos el contenido para que solamente quede la casilla ahí. La vamos a mover un poquito para luego de eso proceder a ajustar el tamaño y hacer un control C y un control V para ir copiando. Con la tecla control voy a marcar todos, me voy a ir a formato, alinear, vamos a alinear a la izquierda y le vamos a dar una distribución vertical similar para que queden correctamente distribuidos. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar una celda donde se va a colocar el resultado de seleccionar o no seleccionar la celda. Voy a hacer un clic con el botón derecho sobre la casilla y me voy a ir a formato de control y le voy a decir en la opción de vincular celda que la celda va a ser la que está continua a la pregunta, de tal manera que cuando presionemos nos aparezca la opción verdadero cuando esté marcado y falso cuando está desmarcado. Lo mismo tenemos que hacer para los otros tres botones o casillas para que funcione. Vamos a ver, y ahora acá también ya funciona, y el último. Ok, así que ya tenemos aquí nuestras casillas de verificación. Ahora, de acuerdo a la pregunta o a la opción que estamos utilizando, tenemos que determinar cuáles son las correctas, que para este caso serían la primera, la A y la D, y tenemos que establecer que nuestra condición va a ser la siguiente, de que cuando la primera y última pregunta estén marcadas como verdadero y que adicionalmente tenemos que verificar que solamente existan dos casillas verdaderos, porque alguien puede marcar las dos y puede marcar una tercera. Estas están correctas, me está marcando una que no debe, y lo cual ya no es correcta la respuesta, ¿verdad? Por eso tenemos que poner una tercera condición de que solamente existan dos casillas como verdadero. Si todo esto se cumple, es correcto. Si alguno de estas condiciones falla, es incorrecto. Dentro de la función sí hemos colocado una función i. La función i te dice o te da como resultado verdadero cuando todas las condiciones que tiene dentro de él son verdaderos. Entonces aquí vamos a colocar la función y le vamos a decir, si abrimos un i y vamos a preguntar, esta celda que está aquí es igual a verdadero. Esto no va dentro de comillas porque no es un texto, es un resultado, y vamos a preguntar si esta también es igual a verdadero, y vamos a contar utilizando la función contar.si, y vamos a contar en ese rango de celdas todos los que son verdaderos, y eso tiene que darme como resultado 2. Cierro el paréntesis. Si todo eso es verdad, entonces le voy a poner como mensaje correcto. Si alguna de esas condiciones falla, después le vamos a poner que lo intente otra vez. Ok, así que esto debería funcionar. Si yo marco las dos, no. Si marco todo, tampoco. Pero si solamente marco las correctas, que es la A y la D, pues me aparece el mensaje correcto. Así que
De esta manera puedes agregar preguntas de tipo casilla de verificación dentro de tu hoja de Excel, recordando que esto lo puedes ocultar poniendo el color del texto en blanco, ocultando la columna, protegiendo la hoja para evitar que la vean, los resultados. Aquí esto. Y también pues puedes proteger las celdas para evitar de que se vea el contenido. Ok. Bueno, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, que lo puedes usar. Déjame tus comentarios, tus preguntas y síguenos, que seguimos publicando más videos. Gracias por estar aquí y chao chao.